Buenos días, nuevamente les doy la bienvenida a la casa del Señor. Amén. Los dormidos digan amén. Ay, a ver si se pusieran las pilas, ¿verdad? Vamos a ir a nuestras Biblias. ¿Cuántos traen sus Biblias? ¿Me regalas la luz, Oscar, por favor? En el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 1 al 11. Esta mañana tenemos como título de nuestro sermón, Entrada triunfal al corazón. Este domingo es conocido como el Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, y ahorita vamos a saber por qué. Ya todos tienen su Biblia en la cita. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, en el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Alguien me puede decir amén? Vamos a regresar otra vez al versículo 1. Dice, cuando Jesús se acercó a Jerusalén, vinieron a Betfagé, en el monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Dice el versículo número 2, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Jesús empieza dando una orden, mandando a 2 de sus discípulos, y les dice, vayan y tráiganme esa asna junto con su pollino. Cualquiera de nosotros en estos días, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Y yo por qué? ¿Y qué le voy a decir? Una de las cosas que el Señor me mostraba en estas escrituras es la obediencia que ya tenían sus apóstoles y la humildad de nuestro Señor Jesús. En el versículo número 3 dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Muy seguramente esta persona, que era el dueño de estos burritos, era una persona que sabía quién era el Señor. Y sabía, de alguna manera se tuvo que haber enterado de que Jesús iba a mandar por esos burritos. Hoy en día nosotros tenemos la capacidad de tener ese discernimiento, que el Señor nos diga, va a venir alguien y te va a pedir algo que yo voy a necesitar. Tenemos ese contacto directo con el Señor de todos los días, de poder decir, el Señor hoy me va a pedir algo. Dice el versículo número 4. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo. Vamos a ir a Zacarías 9:9, que eso fue lo que dijo el profeta. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué tan importante es que conozcamos las escrituras hoy en día? ¿Qué tan importante era en aquellos días que la gente conociera las escrituras? Cuando las personas que estaban alrededor de Jesús vieron al Hijo de Dios montado en un pollino, ellos debieron de haber recordado esta escritura. Algunos la recordaron, algunos no. Y la palabra era clara. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué se hizo hombre el Hijo de Dios? Para salvarnos. El problema es que la gente no esperaba a Jesús como llegó. Posiblemente esperaban a Jesús montado en un gran corcel, caballo blanco, pero no, llegó en un burrito, como lo decía la palabra, humilde. Era una característica que iba a tener el rey, la humildad. ¿Y Jesús fue obediente? Jesús fue obediente, que cumplió cabal al pie de la letra la palabra y lo hizo tal cual Padre se lo había pedido. Cumpliendo toda esa palabra, hubo quien no lo reconoció. Hoy en día, ¿cómo podemos aplicar la palabra a estos días? Era una de las cosas que yo le preguntaba entre semana al Señor. ¿Cómo aplica para nosotros esta palabra hoy en día? ¿Jesús viene a salvarnos todavía hoy en día o ya no? ¿Cuántos de aquí ya han aceptado al Señor como Salvador? ¿Puede levantar la mano? ¿Cuántos ya han sido bautizados? Okay. Pero hay muchos que todavía no lo son y creen que ese tiempo ya no es para ustedes. ¿Es importante que el Señor siga salvándonos? ¿Pero lo creemos? Dice, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y regresamos a Mateo, en el capítulo 7, dice, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Hoy en día, nosotros, ¿qué nos quitamos por el Señor? ¿Qué nos quitamos por el Señor? Piensa un poquito y di, ¿qué te quitarías tú por el Señor hoy? Ellos se quitaron sus mantos. En aquellos tiempos, cada una de las personas, como eran mucho la mayoría pobres, cada uno tenía un solo manto. Y lo único que tenían, se lo brindaron al Señor. Hoy en estos días que nosotros estamos por entrar a esta Semana Santa, que estamos celebrando la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén, pero que hoy nosotros estamos esperando una entrada triunfal a nuestros corazones. ¿Qué le vas a brindar tú en esta mañana? ¿Cuántos de nosotros nos bañamos esta mañana y nos preparamos y nos perfumamos para el Señor? ¿Cuántos nos arreglamos, nos pusimos nuestro mejor traje para el Señor? Entre semana me decía mi esposa, ¿vas a necesitar que te lleve algún traje al cleaner? Sí, ¿cuál? El gris. Porque es mi mejor traje. Dije, este domingo es especial. Comienza la Pascua, es especial. ¿Qué tan especial nosotros consideramos esta semana? Lo decían en la oración, es una fiesta perpetua que el Señor nos dejó. ¿Qué es perpetuo? Para siempre. ¿Lo valoramos hoy en día? Hoy en día, el mundo, ¿cómo lo celebra? Cuando escuchamos que va a comenzar la Semana Santa, ¿qué es lo que la gente piensa? Llegó la Semana Santa y lo que la gente piensa es vacaciones, Acapulco, Puerto Vallarta, playas, albercas, vacaciones. ¿Y el Señor? ¿Y el Señor?
¿Dónde dejamos al Señor en estos días? ¿Cuántos millones de personas alrededor del mundo somos cristianos y le damos el lugar y el respeto a esta festividad? Un porcentaje muy bajo. Dice el versículo 21:10, dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es para ti, Jesús? Después de que nosotros le estuvimos diciendo, Hosana, Hosana, Dios en las alturas. Pero ¿qué hacemos hoy en día? Aquí en la iglesia podemos decir hoy, Hosana, Hosana, Dios en las alturas. Pero mañana con nuestras acciones vamos a estar diciéndole, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Con nuestras acciones. Posiblemente con nuestras palabras no. Posiblemente con nuestras palabras hoy vamos a estar diciendo, Hosana, Señor te alabamos, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, recibe toda la exaltación. Pero mañana, con nuestras acciones le vamos a estar diciendo, crucifícalo, crucifícalo. De la misma manera que fue dicho en aquellos tiempos. ¿Qué quiere decir Hosana? Hosana quiere decir salva hoy. ¿Qué era lo que la gente quería en aquellos tiempos? Que lo salvaran sobre la opresión que vivían sobre el pueblo romano. Y podemos recordar, nos contaba nuestro pastor hace ratito, nos contaba cómo vivía el pueblo de Israel, la opresión desde que vivía en Egipto. Vivían oprimidos por Egipto. Y nosotros hoy en día, ¿cómo vivimos? Vivimos oprimidos por el pecado. El enemigo no descansa, nos ataca con la televisión, con el celular, con el internet, con la pornografía y con tantos pecados que a cada uno nos atrae, nos atrapa y nos tiene allí el pecado. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser salvos de los pecados que nos atrapan? Posiblemente ya podemos decir, pero yo ya acepté a nuestro Señor como Salvador, ya me bauticé, pero todavía te tiene atado un pecado. Todavía hay algo que te oprime, hay un pecado que te atrapa todavía ahí. Y esta mañana es lo que el Señor nos invita. ¿Necesitas ser salvo? ¿Quieres en verdad decirle con tu corazón, Señor, sálvanos hoy? ¿Qué es lo que significa significa la palabra Hosana? Sálvanos hoy, es lo que le gritaban a Jesús. Sálvanos hoy, sálvanos hoy. Pero ¿cuál fue el problema? Que Jesús no lo salvó como ellos pensaban. Jesús lo salvó como estaba escrito. Jesús lo salvó como fueron las órdenes por el Padre. ¿Lo salvó o no lo salvó? Jesús nos salvó. Y vino y hizo esa entrada triunfal para que lo reconocieran. Él entraba diciendo, soy el Hijo de Dios, reconózcanme. Aquí están todas las señales como las dijo el profeta. Reconozcan, yo soy el que había de venir. Aquel que estaban diciendo los profetas en toda la Biblia, aquí estoy, soy yo. Pero ¿cuántos le reconocieron? Ahora en esta mañana, ¿cuántos reconocen que la palabra de Dios está aquí para decirte, Dios te quiere salvar hoy? Posiblemente, y porque la mayoría levantó la mano, casi todos han aceptado al Señor como Salvador y han sido bautizados, la mayoría, gloria a Dios. Pero hay quien está atrapado por un pecado y el Señor te quiere salvar. ¿O vas a querer seguir viviendo por ese pecado? ¿Cuál es la importancia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? ¿Cuál es la importancia de la entrada triunfal de Jesús a tu corazón? ¿Es importante que Jesús entre a tu corazón en esta mañana? ¿Es importante que nosotros podamos reconocer que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es Dios todopoderoso? Si tú no te has perdido las clases de los miércoles, has sido bendecido. Decía el pastor el miércoles, esto cambia nuestra vida. Y lo ha hecho.
Y yo te invito a que vengas los miércoles, a que escuches esa palabra de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es lo mismo que el Señor nos quiere invitar esta mañana. Que tú entiendas lo importante que era para Jesús que entrara en esa entrada triunfal a Jerusalén. Pero Él entró, Él ya lo hizo. Pero Él quiere hacerlo esta mañana en tu corazón. ¿Lo vas a dejar? En los cuatro evangelios, en Mateo, Marcos, en Lucas y en Juan, los cuatro cuentan la misma historia de la entrada triunfal. Y dice un comentario, dice, reunidos los cuatro relatos, es evidente que la entrada triunfal fue un acontecimiento importante, no solo por las personas en el tiempo de Jesús, sino por los cristianos a lo largo de la historia. Era tan importante porque aconteció tantas veces que Jesús fue a Jerusalén, pero los cuatro evangelios mencionan la importancia de que Jesús fuera a Jerusalén en esa entrada triunfal. Era importante, ¿por qué? Porque así lo habían dicho a través de sus profetas. En Génesis, en Éxodo, en Levíticos, en Números, en Deuteronomios, en todas las escrituras nos anuncian que va a venir un Mesías. Y Jesús les estaba diciendo con esa triunfal, yo soy el Mesías. Yo soy el que vine a salvarlos. Pero hoy en día, ¿cómo nosotros podemos usar estas escrituras? Jesús quiere salvarte. Una de las cosas más preciosas que me ha gustado aprender de la palabra, que también salvar significa sanarte. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser sanos? Nomás oí un amén. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser sanos? ¿Cuántos necesitan un familiar sano? Un papá, una mamá, un abuelito, un hijo, un vecino, un conocido, un patrón. Muchos queremos ser sanos. Estábamos viendo ahí un título que vamos a tener próximamente, que por sus llagas hemos sido curados. Pero nosotros no podemos ser curados si nosotros no hemos aceptado a Cristo. Nosotros no podemos ser salvos si nosotros no hemos aceptado verdaderamente a Cristo, si nosotros no le hemos abierto verdaderamente el corazón. Una de las cosas más profundas que me encontré en este estudio era, muchas personas le quieren abrir su corazón y aceptan a Cristo como Señor y Salvador, pero solamente fue una emoción. En aquellos tiempos, cuando Jesús entra y ya va arriba de ese burrito y la gente se quitaba sus mantos y los ponía, cortaba las palmas de los árboles y se los ponía porque reconocían a un Dios, iba pasando y la gente le gritaba, Hosana, Hosana, Dios en las alturas. Muchos solo gritaron todo eso por emoción. Y ese es un peligro para nosotros los cristianos. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor aceptamos a Cristo como Señor y Salvador por emoción? Uy, la predicación estuvo muy buena, me hizo llorar, me hizo sentir, pero nada más era eso. Emociones. Y decía este comentarista, decía, qué importante es que nosotros verdaderamente reconozcamos y decir, no son mis emociones las que están reconociendo al Rey. No son mis emociones las que están reconociendo que es Dios, el que estoy invitando a mi corazón. ¿Cuántos le gritaron, Hosana, Hosana? ¿Cuántos se quitaron los mantos? ¿Cuántos cortaron las palmas y se las pusieron para que Jesús pasara con ese burrito? Dice que era multitud. Pero unos días después, ¿cuántos le gritaron, crucifícale, crucifícale? ¿Emociones? ¿Emociones? ¿Aceptaste al Señor como Salvador por emoción? Y después le estuviste gritando, crucifícale, crucifícale con tus acciones. Nosotros necesitamos reconocer verdaderamente, ¿estamos reconociendo a Dios de verdad? ¿Estamos reconociendo verdaderamente esa entrega triunfal de Jesús de todo nuestro corazón? ¿O todavía son emociones? ¿O todavía nos dejamos de llevar? ¡Ay, sí, fue una predicación muy emotiva! ¡Uy, fue buena la predicación!
¿O realmente la palabra me llegó? ¿Verdaderamente la palabra la sentí? Y dije, sí, yo reconozco que Él es el Hijo de Dios, el que vino a salvarme, aquel que hablaron los profetas a través de todas las Escrituras. Es Él el que me vino a salvar. No como yo pensaba, no como yo quería, sino como estaba escrito. ¿Qué tan importantes son las Escrituras? ¿Qué tan importantes son las Escrituras? Este viernes, cuando estábamos en la universidad, estábamos viendo un pasaje muy importante que estábamos comentando de cómo Jesús, cuando había sido llevado al desierto por el Espíritu y fue tentado por Satanás, cómo tuvieron esa lucha de conocimiento bíblico. Cuando tú le mencionas las Escrituras a Satanás, él las tiene que respetar. Nosotros cuando escuchamos las Escrituras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respetarlas. Una de las cosas que también me llamó mucho la atención de esta persona que estaba haciendo este estudio, decía, hoy en día escuchamos la palabra y la escuchamos sentados. Dice, ya no tenemos esa reverencia por el Señor, de que cuando escuchamos la palabra nos ponemos de pie. Y yo dije, ándale, esa fue para mí. Dice, ya no tenemos la reverencia de que cuando el Señor está haciendo una oración a través de sus siervos, nos quedamos sentados. No tenemos el debido respeto que el Señor se merece. Jesús es Rey. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús fue enviado por el Padre. Jesús no vino nomás a ver, voy a ir a ver qué están haciendo los humanos. No, Él vino específicamente con órdenes del Padre y vino humilde. ¿Cuántos hemos aprendido a ser humildes como el Señor? Dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a ser mansos y humildes de corazón? Una de las cosas que necesitamos aprender en nuestra mansedumbre es respetar la palabra de Dios. Decía nuestro hermano Santos en la Santa Cena, necesitamos darle la importancia de lo que sucede en esta comunión. Cuando nosotros tenemos este día tan especial, de que recordamos las Escrituras, cómo Jesús hace esa entrada triunfal en Jerusalén, porque estaba escrito y Él lo cumplió por obediencia a su Padre. Dice la palabra, fue obediente hasta la muerte. ¿Por quién? ¿Por Él? Por nosotros. Nosotros necesitamos ser obedientes. Una de las cosas que el Señor me llevaba a entender es eso. ¿Qué tan obediente eres en la palabra? Sabemos que hay cosas que debemos de hacer, pero no las hacemos. Hay cosas que debemos de no hacer y las hacemos. Muy frecuentemente mencionamos esta cita bíblica que dice, a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Y decía nuestro hermano Delicet, ¿no? Jorge, ¿verdad? Cada rato, siempre venimos y le estamos diciendo al Señor, perdónanos, Señor, otra vez por lo mismo. Perdónanos, Señor, otra vez, es que el mismo pecado. Decía nuestro pastor el domingo pasado, ¿de qué sirve que nosotros venimos cada domingo, pero si salimos iguales? ¿De qué sirve que vengamos los domingos? ¿De qué sirve que vengamos los lunes a la oración, los miércoles a la clase, los viernes a la universidad y los sábados a la de parejas? ¿De qué nos sirve si verdaderamente nuestra vida no ha sido transformada? ¿La palabra de Dios transforma o no transforma? Cuando Jesús vino a la tierra y se hizo hombre, ¿transformó el mundo? Lo transformó a tal grado que el día de hoy le damos honor, le damos gloria y le damos la alabanza por todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuál era el propósito de que Jesús viniera?
que nosotros fuéramos salvos. Pero hay quienes creemos que somos salvos, pero no lo somos. Porque fueron las emociones las que nos llevaron a decir, te acepto, Señor, como Señor y Salvador, pero tu vida siguió siendo la misma. Te mencionan las palabras, te leen la Biblia y sigue siendo el mismo. Pero ya me bauticé. Fueron tus emociones. ¿Verdaderamente quieres que Jesús haga una entrada triunfal en tu vida, en tu corazón? ¿Verdaderamente quieres que Dios transforme tu vida y te salve? Había un doctor que tenía un hijo que sufrió un accidente automovilístico muy grave y fue llevado a un hospital. Y cuando estaba en el hospital llegó y le dijeron la gravedad del asunto que tenía el niño. Y le dijeron que tenía muchas costillas rotas, tenía una cortadura interna y tenía un pie quebrado y tenía un brazo quebrado y un hombro y la espalda dislocada. Y le dijeron, no vamos a hacer nada hasta que no le sanemos primero esa herida interna. Y le dice, pero ¿cómo es posible que no van a entender su espalda, su pierna? Y dice, no. Dice, primero lo interno y después lo externo. Porque de nada sirve que le salvemos lo externo y lo interno se pierda. De la misma manera es lo espiritual. Necesitamos salvar lo interno. Muchos de nosotros queremos salvar al mundo, pero no hemos sido salvos ni nosotros mismos. Queremos aconsejar al mundo, pero no somos buenos para aconsejarnos nosotros mismos. Queremos dar al mundo, pero no nos sabemos dar a nosotros. Queremos respetar al mundo, pero no nos sabemos respetar a nosotros mismos. Lo que el Señor nos llama en esta mañana es, ¿verdaderamente quieres una entrada triunfal a tu corazón? Acéptalo esta mañana, pero no por emociones. No por emociones, por obediencia a la palabra. Porque tú digas, Señor, la palabra ahí dice que tú viniste para que yo fuera salvo. Y yo quiero ser salvo. O posiblemente solamente has aceptado como Señor y Salvador, pero no te has bautizado. Esta es la mañana que el Señor te invita. Este es el día para que tú digas, Señor, yo quiero bautizarme. Yo quiero recibir ese regalo del Espíritu Santo y me quiero bautizar. O posiblemente aceptaste al Señor como Salvador de tu vida, de tu corazón, y te bautizaste, pero te alejaste, te olvidaste, te separaste, te fuiste, no sé, cada uno de ustedes. Y es el momento en que el Señor te dice, vuelve otra vez al camino. ¿Hay alguien que quiera aceptar como Señor y Salvador en este día? ¿Hay alguien que ya haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador en esta mañana, pero no se ha bautizado y se quiere bautizar? Hay alguien que ya lo ha hecho, pero se apartó y hoy quiere volver a los pies del Señor. Posiblemente porque se apartó, porque en realidad cuando lo aceptaste fue emoción. Es tu presencia. Posiblemente Tu eras muy presencia. joven y no sabías lo que hacías con En el tu corazón presencia todavía lo de decir, yo sí le encontramos quiero todo. entregar Levanta tus mi manos. vida al Señor, yo sí le quiero entregar mi corazón. Su presencia está aquí. Yo sí quiero aceptar, yo sí Ministra. quiero reconocer que las Ministra, Escrituras dicen que Lord. Jesús vino para que yo fuera salvo. Yo reconozco que las Escrituras dicen que los profetas anunciaron a ese Mesías que nos iba a salvar de la opresión del pecado. Yo quiero reconocer a ese hombre que fue humilde, que se subió en ese burrito, así como lo decía la Escritura, y que pocos días después iba a morir en una cruz por mí. No me esconderé. Yo te invito a que te pongas de pie.
entro a tu presencia. Mi lugar secreto, mi refugio, entro a tu presencia. Abre tu Mi boca. lugar Órale al secreto, Señor. mi refugio, Padre, esta entro mañana a te tu reconocemos presencia. nuestro Salvador. Así como aquel día, Señor, gracias por el pan, por ese burrito. Así como lo decía la Escritura, y así como todos aquellos que estaban en el pan, cortaban esas palmas de los árboles y las ponían en una resina. Ponemos nuestro corazón para que tú seas sobre ellos. Reconocemos que eres Dios soberano, de todas las cosas, Dios todopoderoso. Reconocemos que eres nuestro Salvador. Reconocemos que eres nuestro Rey. Eres el Rey de Israel, eres el Rey del mundo, eres el Rey del universo. Nosotros te reconocemos, no por emociones. No queremos esta mañana decirte como aquella vez, Hosana, Hosana. Mañana gritarte con nuestras acciones, crucifícalo, crucifícalo. Dile quiero estar en tu presencia. Te reconocemos, Señor, sin emociones, creyendo por fe en tu palabra, creyendo que toda esta palabra que se escrita en tu Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Nosotros la creemos, Señor, al pie de la letra. Tú veniste, tú moriste, tú diste tu vida para que nosotros fuéramos salvos. Nosotros no podemos hacer nada si no hemos sido salvos primero. Nosotros no podemos ir a ningún lado si no hemos aceptado tu Señor. Nosotros no podemos hacer nada sin esta sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para que nos salve. Por esas llagas que nosotros hemos curado, Padre, te damos honor, te damos gloria, te damos alabanza. Pero sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque al tercer día resucitaste, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque no eres un Dios muerto. Gracias porque eres un Dios vivo. Gracias porque estás sentado a la derecha del Padre. Gracias porque estás gobernando nuestras vidas. Gracias porque no es por emociones, Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí dándote la honra, dándote la gloria, dándote la alabanza, dándote la exaltación, dándote todo el honor, Señor. Gracias por este día de palmas que reconocemos, Señor, que ese día nos dijiste, soy el Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque ese día nos dijiste, soy yo aquel el que había de venir, y los profetas escribieron, Señor. Nosotros no creemos que tú eres esto, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador y que somos salvos por la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Te damos las gracias, Padre, por todas las cosas, Señor, que haces en nosotros y no nos damos cuenta, Padre. Gracias, Padre, porque a veces nos cubres de accidentes y ni siquiera nos dimos cuenta. Gracias, Padre, porque cuidaste a nuestros hijos de algo, Señor, o de alguien, y nosotros no nos dimos cuenta, Señor. Gracias porque eres Dios todopoderoso. Gracias porque nos cubres con tus alas, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor, que sí sabemos que has hecho, Señor, y que te hemos dado la honra, Señor, y hemos testificado, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que haces, gracias por lo que harás, Señor. Padre, también ponemos en tus manos a todos aquellos siervos, Señor, que se preparan para seguir predicando, Señor, sobre esto por la tarde, Señor. En tus manos deposito, Señor, a nuestro pastor. Te pedimos que lo unjas, que lo bendigas, que lo llenes, Señor, con tu aceite, Señor. Ese aceite fresco que solamente tú puedes darnos, brindarnos, Señor. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que se apodera, Señor, de esta atmósfera, Señor. Gracias, Señor, porque podemos reconocerte, Señor, que estamos por el buen camino, Señor. Gracias, Señor, porque ya no estamos adorando ídolos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has sacado de ese Egipto. Gracias, Señor, porque nos has sacado de todas esas cosas que nos apartaban, Señor. Gracias por librarnos del pecado, Señor.
Gracias, Señor, por todas las cosas, Señor. Te honramos, te glorificamos, Señor. En esta tarde, Señor, te pedimos que escuches a tus hijos, Señor, todos aquellos que estamos aquí presentes, Señor. Queremos adorarte, Señor. Queremos abrir nuestras bocas, Señor, y decirte gracias, lo mucho que te amamos, Señor, lo mucho que nos has perdonado, Señor. Por eso te amamos, porque nos has perdonado mucho, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque declaramos sanidad, Señor. Declaramos que aquí hay gente sana, Señor. Declaramos que tu palabra viene con manifestación, Señor. Declaramos, Señor, que viene con milagros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque va a haber gente sana, Señor. Gracias, Señor, porque David se va a levantar de esa silla, Padre. Gracias, Señor, porque su mamá lo ha de ver hablando y caminando, Señor. Gracias por nuestra hermana Teresita, Señor, que tú la cuides y la proteges allí en ese nursing home, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Rita, Señor, porque tú nunca la dejas sola, Señor, y ella siempre testifica, Señor, que Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre la acompañan, Señor. Gracias, Padre, por nuestro hermano Rafael, Señor, y por su esposa, Señor, por su cuñada, Señor, que sufre y que padece, Señor. Que haga tu voluntad, Señor, y tú la sanes, Padre. Gracias por las visitas que tenemos hoy, Señor. Te pedimos que los bendigas, Señor. Tú los trajiste, Señor, con un propósito, Señor, y ellos no se van a regresar sin él, Señor. Ellos han de cambiar su vida, Señor, han de entregarte su corazón, Señor. Y no ha de ser, Señor, por emociones, ha de ser porque ellos creen en tu palabra, lo que han leído, Señor, lo que han escuchado, Señor. Ha de transformar sus vidas, Señor. Y han de regresar, Señor, a darte la honra, a darte la gloria, a darte la alabanza, a testificar, Señor, que eres Dios Todopoderoso, Padre. De la misma manera, Señor, te pido que bendigas a todos aquellos que están presentes, Señor, y aún que bendigas a todos aquellos, Señor, que no pudieron estar aquí por una razón u otra, Señor. Te pedimos que los bendigas, Padre. Y es en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que te pedimos que nos bendigas, Señor, pero que nunca nos despidas de tu presencia, Padre, y que podamos estar aquí otra vez por la tarde, Señor, para adorarte y glorificarte. Pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Saludos, hermanos.